¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos un desayuno muy bueno, completo y muy fuerte. Vamos a tener una Beer Can Breakfast Burger. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Ahora, ¿qué ingredientes es lo que necesitamos y vamos a tener que tener listos? Carne de res y carne de cerdo en iguales proporciones. Me gusta la carne de cerdo junto con la carne de res porque le va a aportar grasita y sabor bien rico. Además, unas tiras de tocino y queso. Queso del que tú necesites, del que tú gustes, del que más te encante. Ese es el queso que vamos a necesitar. Además, champiñones, cebollas y huevo. ¿Cuánto huevo? También el que tú gustes y necesites dependiendo de la cantidad de personas a la cual le vas a dar este desayuno. Pan, porque es indispensable para nuestras hamburguesas. Además necesitaremos una cuchara de ajo en polvo, una cuchara de cebolla en polvo, media cucharadita de paprika, media cucharadita de finas hierbas y sal, sal al gusto. Con esto prepararemos un rub que utilizaremos más adelante. Y para prepararlo vamos a utilizar todos nuestros ingredientes en polvo, los vamos a colocar dentro de un botecito o un salero. Una vez que lo tenemos todos dentro, los empezamos a mezclar para que se mezclen de manera uniforme. Y esto nos va a servir para más adelante nuestra receta. Aquí empieza nuestra preparación. Vamos a necesitar alguna charola forrada con papel aluminio, o si tú ya tienes una charola de aluminio o una charola de cristal o de vidrio, la vamos a untar con aceite. También una lata de cerveza, le vamos a untar aceite en la parte inferior de la cerveza, como un tercio de lata nada más. Vamos a agarrar un buen trozo de nuestra carne molida, pero un buen trozo, y le vamos a dar una forma de una rueda un poquito gruesa. Acto seguido la vamos a colocar en nuestra charola. El aceite que untamos es para que nos ayude a manipularla y que se pueda resbalar y no se nos pegue. Le ponemos la lata, la hundimos, no todo hasta el fondo, pero sí bastante, y luego la vamos a cubrir por la parte de abajo. La lata es lo que nos va a servir como molde para poder tener la forma que nosotros deseamos. Una vez que la tenemos lista, quitamos la lata. Por eso también le pusimos aceite, para que la podamos retirar con facilidad. Ya que la tenemos lista, vamos a agarrar tiras de tocino y se las vamos a colocar alrededor. No vamos a necesitar una, vamos a necesitar un mínimo de 2 por cada una de nuestras carnes listas para hamburguesa. Y ahora, ya que la tenemos lista, vamos a colocarle unos palillos por ambos lados. ¿Para qué? Para procurar que no se nos deshaga, se nos quiten o se nos caigan las tiras de tocino, y así que mantenga su forma. ¿Qué te parece, papá? Ya estamos requiriendo habilidad para hacer esto. Y mira, ¿qué te parece? Tenemos todo listo, ya se me está antojando y ya quiero meterlas al asador. Partimos nuestra cebolla en cuadritos, toda la que tú tengas. Entre más necesites, más vamos a partir. Y además, con nuestra ayuda de nuestro cuchillito filón, partimos también nuestro tocino. Ya con nuestro fuego listo y una sartén bastante caliente, yo voy a utilizar una sartén de hierro fundido. Lo primero que voy a colocar es mi tocino y mi cebolla, para que todo se vaya mezclando con un sabor muy sabroso, y vas a ver qué buena preparación. El saborcito de la grasa del tocino me encanta porque junto con la cebolla va a ser una amalgama y una homogenización de sabores, pero súper sabroso. Ya te imaginarás cómo cruje, cómo chilla, cómo huele. Qué rico cuando se mezcla con el carboncito. Vamos a mover y vamos a continuar hasta que tengamos casi listos nuestra cebolla y nuestro tocino. Y una vez que están casi listos es donde aparecen nuestros champiñones. Cuando agregamos nuestros champiñones es aquí donde vamos a agregar nuestro sazonador o nuestro rub, el que acabamos de hacer hace unos minutos. ¿Qué te puedo decir? Es el momento de poner nuestra carne en el asador, que chille, que se oiga, que huela. Es una delicia, ya no me puedo esperar empezar a darle una gran mordida a estas hamburguesas. Imagínate cómo va a quedar nuestro pan. Cuando pasa el tiempo y ya la tienes ahumada, más o menos calculas el tiempo y le pones encima adentro, en la parte interior, la cebolla, los champiñones y el tocinito. Muy delicioso. Esta hamburguesa va a tener este relleno. Ahora, aparte, vas a tener otra variedad. Aparte de ponerle este relleno tan sabroso que estás colocando aquí, también le puedes rellenar con un huevo. A mí en lo particular me gusta mucho con huevo, pero hay personas o hay compañeros o familiares que no les va a gustar. Por eso les vamos a dar estas dos opciones. Quien la quiera con un huevito dentro, aquí la tienes. Quien la quiera con cebolla, tocino y con champiñones, también aquí lo tienes, para que tengas para ambos gustos. No importa, es una fiesta para todos, papá.
Ahora, ¿qué dijiste? ¿Ya se acabó? Pues no, mi rey santo, tenemos toda la carne, tenemos el sabor, tenemos el huevo, tenemos la cebolla, el tocino, los champiñones, aparte del carbón y con leña de nogal que le colocamos por ahí. Vamos a coronarlas con un queso gratinado para que alcance a tener más sabor y con el pan va a ser espectacular el sabor. Le quitamos los palillos de dientes, lo ponemos aparte y lo reservamos en un recipiente, lo tapamos y lo dejamos reposar para esperarlos mientras tenemos nuestro panecito. Todavía no acabamos, Padre Santo, ya lo quiero morder. Y así es como me gusta el pan, calientito, a las brasas, pero esta vez no hay mostaza, no hay mayonesa, ni hay catsup, le ponemos mantequilla, así como va sola, vámonos. Que se oiga la grasita caer en el asador y que se empape ese pan con esa mantequilla. Y mientras armamos estas hamburguesas tan ricas, aprovecho para mandar un gran saludo a la familia Martínez de la Cruz y a mis buenos compadres Francisco Gamboa y su esposa Chelito. Compadres, a ustedes dos un gran abrazo, a sus familias y a sus hijos. Un abrazo, los quiero mucho. Vamos a ver en este momento nuestras hamburguesas cómo quedaron las de huevo y las que están rellenas con cebolla, con champiñones y con tocino. Son dos opciones diferentes porque hay personas que puede que me digan, es que a mí no me gusta el huevo. Bueno, es otra opción diferente que no tiene huevo. Vamos a ayudarnos con mi amigo Filín y ver por dentro cómo queda una de ellas. Y también veremos por dentro cómo queda la otra. Cuando hablamos de pura cebollita con champiñón y tocino. Mira que cuál prefieres y se ve el anillo del ahumado alrededor de ellos. A mí en lo personal me gusta mucho cuando tienen algo de huevo, pero también me gusta cuando tienen tocino. Vamos a probar cómo queda este manjar. Vamos a ver cómo está. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Probemos. Está Beer Can Burger Breakfast. Me gusta porque la carne que les digo, esta vez no le puse nada más que dos tipos de carne, res y cerdo, y sabe riquísimo, da mucho sabor. El pan con la mantequilla le ayuda a que no esté tan seco. Ahora, el huevo está delicioso. Y si probamos ahora la que tiene cebolla con champiñones y tocino, me imagino el sabor. Y no he necesitado café o nada para podérmelo tomar.
Está delicioso, es un sabor diferente y el queso gratinado encima le da un sabor espectacular. Ese sazonador le da un toque a esa cebolla riquísimo y ese sazonador que hicimos también se lo puedes poner a la otra hamburguesa si es que le hiciste con huevo. Este es un desayuno rápido que a toda tu familia le va a encantar, o puedes hacer un almuerzo ya tardío como a las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Ahora, todo esto lo puedes disfrutar. ¿Qué pasa? Si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha, placa oriental, no te preocupes porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, por eso todo te digo, se puede hacer.